Hoy vamos a meternos de lleno en la vida y obra de Julio Cortázar, uno de los escritores más importantes del siglo XX. Un autor que no solo cambió lo que leemos, sino sobre todo cómo lo leemos. Pero antes de nada, lanzo una pregunta. ¿Se puede leer un libro saltándose capítulos sin seguir el orden de toda la vida? Suena un poco raro, ¿verdad? Pues bueno, agarraos a esta idea porque es la llave para entrar en el universo de Cortázar. Y para responder a esa pregunta, vamos a empezar por su obra más conocida. Un libro que es mucho más que un libro, es un juego. Aquí está, Rayuela. Cuando se publicó en 1963 fue una auténtica bomba. Básicamente es una novela que te dice, oye, aquí tienes las piezas, móntala como quieras. Puedes leerla de principio a fin, como siempre, o puedes seguir una especie de mapa que te hace saltar de un capítulo a otro, creando una historia totalmente diferente. Y esto no era un simple capricho, ¿eh? Era una forma de decir que quien lee no es un espectador pasivo, sino alguien que participa, que crea junto al autor. Vamos, una ruptura total con lo que se venía haciendo. Y lo más increíble de todo es que este experimento literario fue un exitazo desde el primer momento. Vendió 5.000 ejemplares en su primer año. Para que nos hagamos una idea, esa cifra en aquella época y para una obra tan vanguardista era una auténtica barbaridad. Estaba claro que la gente tenía ganas de algo nuevo. Pero bueno, ¿quién era la persona detrás de esta revolución? Para entender de dónde sale un genio como él, tenemos que dar un paso atrás y ver cómo se fue forjando Julio Cortázar. Su vida arranca de una forma bastante particular. Fijaos, nace en Bruselas, en plena Primera Guerra Mundial, pero toda su identidad se construye en Argentina, a donde su familia se muda cuando él tenía solo 4 años. Y desde muy joven se ve que lo suyo son las letras. Fue un estudiante brillante, primero maestro, luego profesor, y con poco más de 20 años ya estaba publicando su primer libro, aunque con seudónimo. Parecía que tenía una carrera académica muy bien encaminada. Y aquí hay un detalle de su vida personal que es fundamental. Su padre se fue de casa y él se crió en un mundo de mujeres, su madre, su tía y su abuela. Este ambiente familiar, sin ninguna duda, influyó muchísimo en su forma de ser y de ver el mundo. Esta frase suya lo dice todo. A pesar de que le iba bien, Cortázar se sentía como atrapado, asfixiado intelectualmente en la Argentina de aquellos años. Tenía una inquietud por dentro, unas ganas de romper con todo que, como él mismo decía, lo dejaban agotado. Y esa sensación, sumada a su rechazo al clima político que se vivía en el país, le llevó a tomar una decisión que lo cambiaría todo, tanto en su vida como en su obra: irse. Un autoexilio en toda regla. Y es que el contraste era brutal. Por un lado, en la Argentina gobernada por Perón, el ambiente para los intelectuales críticos era muy complicado. Cortázar participó en manifestaciones y acabó dejando su trabajo en la universidad. Y por otro lado, París. Se muda allí en 1951, empieza a trabajar como traductor para la UNESCO y, lo más importante, encuentra el aire, la libertad y la comunidad que necesitaba para que su genio explotara de verdad. Su llegada a París no solo fue el pistoletazo de salida para su mejor etapa creativa, sino que también fue el inicio de un despertar político que ya sería inseparable de su obra. Es que es alucinante ver lo que escribió en aquellos años. Fue una explosión de creatividad. Publicó obras maestras una detrás de otra, desde los cuentos geniales de Bestiario hasta la consagración total con Rayuela. Fue una etapa increíble que, de hecho, ayudó a definir lo que luego se llamaría el boom latinoamericano. Y en sus libros siempre encontramos esas obsesiones suyas, lo fantástico que de repente aparece en la vida normal, la idea del laberinto, pero no como un simple juego. Para él era un reflejo de cómo veía el mundo, un lugar complejo, lleno de pasadizos secretos, donde la realidad es siempre mucho más rara de lo que parece. Obras como Los Reyes o Los Premios son un ejemplo perfecto de esto. Pero, como decíamos, en paralelo a su éxito literario, su conciencia política también evolucionaba. Pasó de ser un intelectual antiperonista en Argentina a convertirse en un defensor a ultranza de las revoluciones de izquierda en América Latina, sobre todo la cubana y la sandinista en Nicaragua. Y no se quedó solo en las palabras, Llegó a donar los derechos de autor de varios de sus libros para ayudar a presos políticos. Para él, literatura y compromiso iban de la mano. Y con esto llegamos ya al final de su vida. Y a la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que un escritor que se dedicó a romper todas las reglas siga siendo tan importante hoy? Aquí tenemos algunos datos para completar el perfil. Su nombre completo, su impresionante altura, casi 2 metros medía el hombre. Sus grandes amores, Aurora Bernardez y Carol Dunlop. Y un dato importante, la nacionalidad francesa, que le concedieron en 1981 como reconocimiento. Finalmente, falleció en París en 1984, la ciudad que fue su verdadero hogar. Y aquí hay una figura clave para entender por qué hoy podemos seguir leyendo a Cortázar.
A su muerte, fue su primera mujer, Aurora Bernárdez, de la que llevaba años separado, la que se convirtió en la guardiana de toda su obra. Gracias a su trabajo, el universo de Cortázar sigue vivo y ordenado. Creo que esta frase resume a la perfección su espíritu. Cortázar siempre defendió que se puede y se debe romper con todo para volver a empezar, tanto en la vida como en el arte. Esto da una declaración de intenciones. Y al final nos deja con esta pregunta, que es quizá su mayor legado. Nos enseñó que las normas, ya sean literarias, políticas o personales, no son sagradas, que están para cuestionarlas. Así que la pregunta que su obra nos lanza a través del tiempo es esa. ¿Y nosotros, hoy, qué reglas estamos dispuestos a romper?